Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar que realizamos en el mes de febrero. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación. Si os parece, bueno, pues mientras se van incorporando las personas a la presentación, pues yo me presento. Alguno de vosotros me conoce, ve aquí algún nombre conocido. Soy Marta Cobo, responsable comercial en Grupo Ingertech. Y bueno, pues como todos los meses o casi todos los meses vamos a desarrollar un webinar. En este caso vamos a tratar un tema que no hemos trabajado nunca antes y que es una obligación legal para las empresas, que es bueno, eso que nos cuesta a todos. Y a mí hoy tengo que aprender mucho sobre la desconexión digital, ¿vale? Como obligación legal en las organizaciones y su correcta implantación en la empresa. Para ello, bueno, pues hoy nos va a acompañar nuestra compañera Sandra Morales. Bueno, pues que nos va a explicar en qué consiste esta obligación, cómo se ejecuta el protocolo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Así que nada, bueno, pues esperemos que sea una sesión muy, muy interesante. Por recordaros un poco quiénes somos o presentarnos a las personas y a las empresas que os habéis acercado hoy con motivo de este webinar. Nosotros somos Grupo Ingertel, somos una empresa de consultoría especializada en cumplimiento normativo y que prestamos servicios a nivel nacional e internacional. ¿Vale? Bueno, pues estamos especializados en el cumplimiento de normativa ISO y asociada. ¿Vale? Y bueno, pues a ciertos cumplimientos legales y normativos, como, bueno, pues en este caso en la parte de desconexión digital, ¿vale? Estamos divididos en diferentes áreas de trabajo, pues trabajamos tanto, bueno, pues eso, normativas ISO tradicionales como calidad, medio ambiente. Estamos muy especializados en todo el tema de ciberseguridad y seguridad de la información, en compliance, en responsabilidad social corporativa, en sostenibilidad y también, bueno, pues prestamos servicios en materia de igualdad. Aquí, bueno, pues podéis ver algunos de ellos y, bueno, pues podéis andar también en nuestra página web. Aquí, bueno, pues siempre os cuento cuáles son nuestras ventajas competitivas o por qué creemos que las empresas que trabajan con nosotros pues siguen trabajando con nosotros y nos recomiendan. Tenemos un alto grado de repetición, tenemos mucha experiencia en el manejo de proyectos y en el manejo de auditorías de certificación, muchísima experiencia con diferentes clientes. Hacemos que los clientes consigan sus objetivos a la primera. Y bueno, pues aparte de poder prestar servicio pues a nivel nacional y también pues con sedes también que tenemos en América, bueno, pues somos una consultora que nos caracterizamos sobre todo bueno, pues por nuestra rapidez, concreción y ser y eficiencia, ¿no? Para conseguir los objetivos en plazo. Para el día de hoy, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues hasta las 10:30, 10:40, 10:40, lo que vamos a hacer es, bueno, pues hablar sobre Sandra, pues nos va a explicar, pues cuál es el requisito que existe en las empresas y quiénes son las empresas que estamos obligadas a implementar este protocolo de desconexión digital y cómo se implementa. Y luego, bueno, pues todas las dudas y sugerencias y cosas que tengáis las podéis ir escribiendo por el chat y luego ya las contestamos al final o al final pues nos podéis responder a todas, ¿vale? Este webinar, como sabéis, está siendo grabado. Mañana recibiréis la presentación, el vídeo, ¿vale? Y bueno, pues lo que necesitéis o todo este contenido para volver a revisarlo o para compartirlo, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más, aquí os dejamos también nuestros datos de contacto por si necesitáis alguna cosa, que luego ya lo podremos volver a ver al final. También tenéis, bueno, pues donde nos podéis encontrar, en redes, en internet. Es fácil encontrarnos, así que nada, pues dejo a Sandra con la presentación y nos vemos luego al final para resolver las diferentes dudas. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Se te escucha, Sandra, sí. Vale, a ver si... No sé si estoy compartiendo bien lo que es la presentación. Sí, se ve, se ve. Disculpa.
Ponle ahí como pantalla completa para que se vea mejor, pero se ve. A ver, creo que está aquí. Ahora sí, ¿no? Ujú. Vale. Vale. Eh, aquí quito aquí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Encantada de estar aquí otro mes más haciendo un webinar. Muchísimas gracias a Marta por la presentación y también muchísimas gracias a Elena por la compañera de marketing, que bueno, sin ella este webinar tampoco sería posible. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es, bueno, hablar de la desconexión digital como tal, pero también desde nuestro punto de vista de consultoría, cómo hemos implantado bueno, esta normativa en las empresas y para que entendáis un poco el contexto de dónde viene, tanto legal, la obligación legal para las empresas, como, bueno, como mismo personal de una plantilla en el que también pueda aplicar en su día a día, en su trabajo, esta norma. A ver, vale. Bueno, pues lo que vamos a tratar hoy un poco es esto, los índices de contenido, de por qué la desconexión digital importa hoy en las empresas, el marco normativo de la desconexión digital en España, novedades y tendencias regulatorias, jurisprudencia y criterios actuales de inspección, el protocolo como tal, ¿vale? Como, digamos, el procedimiento para implantar la norma en las empresas, en la implantación, paso a paso de ese protocolo, casos reales y, bueno, casos de éxito y buena práctica. Haciendo un poquito de resumen, bueno, yo soy Sandra Morales, consultora de cumplimiento normativo, vengo del área de igualdad y género, pero bueno, también estoy en el área de compliance, sostenibilidad y algo de IT también desde hace poco. Bueno, mis estudios son relacionados con la igualdad y género, un área que está bastante relacionado con este protocolo, que lo hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, pues eso, llevo ya aquí unos años en Ingerte y trabajando eso, en cumplimiento normativo en las empresas. Como bien ha hablado Marta, nuestra empresa está dedicada sobre todo a asesorar y a acompañar a las empresas o organizaciones a cumplir con normativas, normas de todo tipo. Entonces, entre ellas, pues, tanto en el área de igualdad, en el área de ley de protección de datos, de compliance, de sostenibilidad, de seguridad de la información. Y la desconexión digital es una norma que hay que cumplir, que todas las empresas están obligadas a cumplir, que viene de la normativa de la Ley de Protección de Datos y en este sentido, bueno, es algo desconocido porque se escucha, se sabe, se dice bueno, que es obligatorio, pero a día de hoy no hay mucho conocimiento sobre cómo aplicar esto en las empresas y cómo hacerlo real, ¿no? Porque ya no es solamente hacer un protocolo, sino cómo hacerlo real esta aplicación. Entonces, bueno, para empezar un poco, hablando de por qué la desconexión digital importa hoy en las empresas, está claro que vivimos en una era de digitalización en el que, bueno, estamos constantemente conectados, muchísimas horas en el día, ya sea en el correo electrónico, en las plataformas colaborativas bueno, tanto en la vida privada como en la vida laboral. En este sentido, nos hace que estemos 24 horas disponibles, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos eso, siempre delante de una pantalla y con mucha más facilidad de conexión que había, pues, a lo mejor hace 50 años. En este sentido, cuando se falla en la desconexión digital, es porque faltan límites, ¿no? Falta concienciación. Entonces, como en nuestra vida actual, nuestra vida social ya estamos constantemente conectados, pues en el mundo laboral al final pues también cuesta aplicarlo. Como bien dice en esta diapositiva, pues eso, el uso intensivo de dispositivos y canales digitales, difuminación de los límites entre tiempo de trabajo y descanso y teletrabajo y modelos híbridos de consolidados. Este tipo de modelo ya estaba antes de la pandemia, pero tras la pandemia sí que se ha implantado en muchísimos contextos y empresas que anteriormente no estaban, que bueno, que ha funcionado el modelo y que cada vez está más como de moda, ¿no? Más aplicado en muchas empresas, en lo que es este modelo de trabajo.
De la flexibilidad al riesgo. Aquí como dice, cuando la flexibilidad se convierte en un problema. Pues, por ejemplo, contactos fuera de jornadas no urgentes, correos, mensajes o llamadas fuera de horario, presión implícita a responder, normalización del siempre disponible. En este caso, el problema no está en un correo puntual o cuando hay alguna comunicación fuera de lo que es la jornada laboral, sino que sea como una reiteración y que haya expectativa de respuesta. Y esto en muchos de los casos no es culpa de la empresa como tal, sino más bien de la cultura organizativa o de lo que se espera de la respuesta, ¿no? De la expectativa de respuesta. Impactos en la empresa. Impactos reales para la organización. Pues los impactos son claros. Está el riesgo legal y sancionador, conflictos laborales y reclamaciones, aumento de riesgos psicosociales, deterioro del clima laboral, pérdida de talento y rotación. Es decir, la desconexión digital no es que sea solo un derecho individual, sino que además es un factor de riesgo muy importante para las empresas, sobre todo cuando no se gestiona y bueno, puede suponer en forma de bajas, conflictos, incluso falta de confianza en la empresa. En este caso no es que sea una recomendación la desconexión digital, es ya una obligación legal. Es decir, ya la norma lo dice, las leyes lo dicen y la respaldan. Esto no es una recomendación de ningún tipo, sino que las empresas tienen que aplicar esta norma por ley. Derecho reconocido por ley, obligación empresarial de regularlo, exigencia de política interna y necesidad de formación y sensibilización. Estos puntos los vamos a repetir mucho a lo largo de lo que es el webinar, pero que realmente son 3 puntos clave que si se aplican en el día a día, pues se cumple totalmente con lo que es la norma y con este derecho que es el de desconexión digital. Y en ese sentido es un verdadero reto. No es tener un protocolo, es que el protocolo se aplique. Esto lo vamos a repetir mucho porque es uno de los grandes errores de las empresas. Normalmente las empresas que sí cumplen con esta normativa, cumplen, entre comillas, tienen un protocolo de desconexión digital, pero al final es un documento para cumplir con la normativa. Pero a día de hoy hay nuevas tendencias y nuevos requerimientos de dispensión, incluso desde situaciones judiciales que han habido denuncias y demás, que ya no solo vale tener el documento, sino evidencias de que se aplica ese protocolo correctamente en las empresas. Aquí vamos a dar una vuelta por las normativas, ¿vale? Para saber en qué contexto partimos para entender mejor lo que es la desconexión digital. La normativa en la que se respalda la desconexión digital está desde el Estatuto de los Trabajadores hasta la de Prevención de Riesgos Laborales, pasando por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que es donde se consolida esta obligación, y también se refuerza en la Ley de Trabajo a Distancia. Es decir, es una obligación transversal que se apoya en varias leyes legislativas, no que solo aparezca a través de una norma, sino en varias. El Estatuto de los Trabajadores ya se expone que la desconexión digital es un derecho, ¿vale? Derecho a la intimidad y al descanso, uso de dispositivos digitales y garantía del tiempo de descanso, permiso y vacaciones. Es decir, esto significa que no es negociable independientemente del tipo de jornada y del tipo de contrato que tengan las personas, sino que ya la desconexión digital es un derecho que todas las personas tenemos en el entorno laboral. Después está la ley, donde sí aparece, la primera ley donde sí aparece que la desconexión digital es una obligación. En este sentido, se trata de la ley la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ¿vale? ¿Qué es lo que indica esta ley? Pues elaboración de una política de desconexión digital, políticas, procedimientos, protocolos, definición de modalidades de ejercicio del derecho, una audiencia previa a la representación legal. Esto es importante, también lo hablaremos un poco más adelante, en el sentido de que la representación legal debe estar presente en este procedimiento, y formación y sensibilización de la plantilla. En este sentido, no solo como estamos hablando, no solo vale con tener un documento, sino que
se tiene que implantar, aplicar, formar, sensibilizar e informar a toda la plantilla de este derecho y de esta aplicación de la implantación a lo que es el entorno laboral. El trabajo a distancia. La ley de teletrabajo y desconexión digital indica el refuerzo, la importancia del refuerzo de esta normativa, y nosotros lo podemos hablar desde el contexto de Ingertech, que trabajamos toda la plantilla trabajamos en teletrabajo, y sabemos bien y tenemos experiencia de que el límite entre la vida laboral y la vida personal es casi inexistente, es muy corto. Por lo tanto, para esto es muy importante aplicar estas normativas y en el día a día, en el trabajo, porque es cierto que estás trabajando en casa, entonces, pues bueno, el límite, la distancia es muy corto y por lo tanto es muy importante tener una buena organización, una buena implantación de este procedimiento para establecerlo, para no pasarse del límite entre eso, entre la vida laboral y la vida personal. Porque en ese sentido, donde más situaciones de bajas laborales y sobreesfuerzo laboral es cuando existe un entorno de teletrabajo. Porque al estar 24 horas disponible a tu material de trabajo, pues cuesta más desconectar y es mucho más difícil aplicar esta normativa. Por lo tanto, en esta ley sí que indica el refuerzo de ese procedimiento, de esa política interna, de esa aplicación de ese procedimiento en lo que es en el contexto laboral y en la cultura organizativa de la empresa. También está muy conectada con las leyes de PRL, de prevención de riesgos laborales. ¿En qué sentido? Pues directamente está vinculada a los riesgos psicosociales. Cuando se produce una situación extrema de desconexión digital, de no desconexión digital, pues existe estrés laboral, fatiga mental, burnout o riesgo organizativo, ¿vale? Que pues eso, o sea, al final sería como prácticamente quebrar en tu ejercicio laboral, ¿no? En tu profesión. Tu estrés llega a tal límite, pues bueno, pues que al final termina perjudicando psicológicamente, psicosocialmente, y por eso desde la prevención de riesgos laborales son hacen mucho hincapié en aplicar esta normativa correctamente en las empresas para eso, para que lo que es la plantilla se asegure su salud mental y se puedan evitar pues bajas y estrés laboral. ¿Qué exige realmente la norma? ¿Qué se le puede exigir hoy a una empresa? Pues una política aprobada y comunicada, evidencias de formación, aplicación real práctica diaria y revisión y seguimiento. Es decir, cuando viene inspección o cuando sucede alguna incidencia con respecto a la desconexión digital, lo que se va a exigir a una empresa es no solo el documento, como hemos comentado, sino eso, que se aplique que se implante y se aplique ese procedimiento y que haya evidencia de formación, evidencia de esa aplicación y, por supuesto, una revisión y seguimiento, porque no es solamente la aplicación de ese procedimiento en la empresa, sino que además el contexto, la sociedad y también el contexto sociolaboral está en constante cambio. Por lo tanto, este constante cambio hace que sea obligatorio que haya una revisión y un seguimiento pues, para adaptar estos cambios del contexto a esta aplicación de la normativa a estos cambios del contexto. Entonces, pues la norma exige regular, implantar y demostrar. No vale solo con un documento, como hemos dicho, sino eso, que hay que implantar y demostrar que está bien implantado. Vamos a lo que suele haber las novedades y tendencias en desconexión digital. Hay un cambio de enfoque, ¿vale? De la norma al control real. Mayor atención a la inspección de trabajo, análisis de la aplicación práctica, revisión de comunicaciones fuera de horario y enfoque preventivo y sancionador. Durante los primeros años que salió esta normativa, normalmente
el foco ha estado siempre en ese documento, en ese protocolo de desconexión digital. Ahora no, ahora ha habido un cambio de enfoque y ahora el enfoque está en, el foco está en cómo se aplica, ¿vale? Eso es según los datos que tenemos, las estadísticas que tenemos de inspección o tanto de incidencias que han llegado a juicio, el foco siempre está en cómo se aplica, ya no solo vale el documento. ¿Qué es lo que están viendo bajo la lupa? ¿Qué es lo que está mirando inspección? Pues la existencia real de este protocolo, procedimiento, política, como lo queráis llamar, que esto sea bien comunicado y que haya una difusión interna coherente y bien aplicada, una formación a plantilla y a mandos, coherencia entre norma y la práctica y canales de denuncia o consulta. Es decir, como hemos dicho, no se van a fijar en si tenemos un PDF con el protocolo procedimentado en un documento, sino que eso analiza si el protocolo se ha comunicado al equipo y si existen mecanismos para consultar o denunciar incumplimiento, ¿vale? También las empresas tienen que tener un canal de comunicación, una vía de comunicación para que cualquier persona de la empresa pueda denunciar que ha habido, pues que hay una brecha, una incidencia en este derecho de desconexión digital o también que esa vía también sirva como un medio de consulta para saber cómo está procedimentado ese derecho en la empresa. La importancia de los mandos intermedios. El papel clave de los mandos intermedios significa que generan la cultura real de la empresa, trasladan expectativas implícitas, son el principal foco de incumplimiento voluntario. Según los datos y las estadísticas, dicen que en la mayoría de los casos, vamos, lo vemos desde nuestro trabajo de consultoría, el problema no es la empresa como tal, sino la actuación de mandos intermedios, porque no han sido informados ni sensibilizados. No es, no es como, no es que digamos, al final sea la cultura organizativa que tenga la empresa, sino que además, pues, si falta formación en los mandos intermedios, pues también eso llega pues, a las personas técnicas, a las personas que no tienen responsabilidad, pues genera una incertidumbre, una inseguridad de tener que estar constantemente con lo que es la comunicación constante y con las expectativas de respuesta. Por lo tanto, con esa sensibilización, esa formación a mandos intermedios, pues llegaría a toda la plantilla esa organización más clara para que no haya estas incidencias, o sea, las incidencias que pudieran suceder con respecto a la desconexión digital. Las tendencias normativas hacia un mayor refuerzo del derecho, mayor protección del tiempo de descanso, conexión con jornada y registro de horario, refuerzo del derecho entre el de trabajo y alineación con bienestar y salud laboral. La tendencia normativa en este caso es clara. Lo que se intenta es reforzar el derecho de descanso. Es decir, ahora todo lo que tenga que ver con jornada, tiempo de trabajo y disponibilidad cada vez están más conectados. Muchas veces no es solo que haya una sanción. Al final hay, digamos, consecuencias más graves para las empresas cuando se produce un problema con la desconexión digital. Y en este caso, pues sería un riesgo reputacional. No solamente sería una sanción, sino que pueda haber conflictos laborales, judicialización, impacto en marca empleadora, dificultad para retener talento. En muchos casos, el estrés laboral puede llegar a tal que ha habido, pues bueno, pues ha habido problemas de salud hasta el punto de que hay personas que han fallecido por estrés laboral y entonces eh, ese tipo de extremo puede pasar si la desconexión digital no se aplica correctamente. Entonces, además, ya no sería solo una sanción, sino pues bueno, pues sería una falta de confianza, un problema en el clima laboral y bueno,
y además también pues se puede perder el talento porque, bueno, ante una situación, un ambiente en este sentido de desconexión, digamos, prejuicio con la desconexión digital, con el derecho de desconexión digital, pues bueno, pues las personas intentan buscar un mejor ambiente y al final cuesta retener el talento. ¿Qué quiere decir en este sentido este punto? Pues la tendencia es clara. Quien no se anticipe reaccionará tarde. Las empresas que lo están haciendo bien realmente no solo lo hacen por la sanción, sino porque saben que anticiparse es gestionar mejor. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que dicen los tribunales y la inspección según, bueno, pues datos estadísticos en lo que hemos estado estudiando y trabajando para poder ofreceros este webinar y, bueno, para entender un poquito mejor lo que es la desconexión digital en las empresas. Como hemos repetido, pero es que es claro y además ya es un hecho, la desconexión digital no es simbólica, es un derecho real y no es simplemente una acción de buenas prácticas de una empresa, no es válido como eso, sino que es una obligación que debe de implantarse en las empresas y se analiza la conducta, se analizan las evidencias, no se analiza solo el protocolo o el procedimiento documental que se tenga. En este caso, vamos a ver tres ejemplos de casos, pero son casos reales y además son casos reales muy comunes, ¿vale? El primer caso, que es el caso que más se suele dar en todas las empresas, es el contacto fuera de horario. Correo reiterado fuera de jornada, envío de email fuera de horario habitual, expectativa implícita de respuesta e indemnización a la persona trabajadora. En este caso, los tribunales consideran que se ha vulnerado el derecho al descanso de la persona. Entonces, pues bueno, ante ese tipo de situaciones, normalmente pues se le presenta una indemnización a la persona trabajadora. Y en este caso no quiere decir que sea un correo, dos correos, algo como si fuese puntual. En este caso estamos hablando de correo reiterado, de una costumbre o una rutina de correo reiterado fuera de jornada, ¿vale? Y sobre todo la expectativa de respuesta de la persona trabajadora. Eso es lo que se llega a considerar, pues eso, pues una vulnerabilización, una impacto contra el derecho a la desconexión digital de la persona trabajadora. Otro caso muy común, y esto hay veces que se falla, es cuando hay una baja médica. La ley lo dice claro, cuando hay una baja médica el contacto a la persona trabajadora debe ser cero. Cuando no se ha hecho, y este es un caso que pues también ha habido casos judiciales sobre esto, pues se ha considerado que se ha vulnerado el derecho pues bueno, a la recuperación de la persona trabajadora y al descanso. Esto también, pues bueno, esto es como todo. Si no se justifica claramente esa comunicación, si no es una justificación coherente, pues evidentemente habrá una sanción y será perjudicial porque la ley indica que cuando hay una baja médica el contacto debe ser cero, ¿vale? Condena e indemnización cuando esto pasa. Otro caso muy común que suele ocurrir, los grupos de WhatsApp en los contextos laborales. Esto es muy peligroso porque no solamente se está vulnerando el derecho al descanso, sino además que se está vulnerando la ley de protección de datos, ¿vale? Esto habría, pues bueno, pues sería doble infracción. Se suele usar mucho los canales no oficiales de comunicación en muchas empresas y hay que tener mucho cuidado con esto porque cuando un canal es un canal no oficial, pues como en este caso, bueno, ponemos el ejemplo de WhatsApp, pero hay muchos tipos de aplicaciones y de vías de comunicación en el que, bueno, pues son dudosamente peligrosos con respecto a la ley de protección de datos y la intimidad de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, inclusión en grupos corporativos por WhatsApp, uso de teléfono personal, falta de consentimiento válido y sanción económica relevante. Hay muchos tipos, muchas situaciones en las que se dan este tipo de casos, cuando se usan los WhatsApp y se hacen grupos y se espera respuestas respuestas de laboral, ¿no? Respuestas de lo que es
el trabajo y si es algo fuera de trabajo o algo como más cercano en otro contexto, pues vale, pero si estamos hablando dentro de lo que es el contexto laboral y el uso de WhatsApp, pues bueno, aquí los tribunales lo tienen claro y además consta una doble infracción. Lo que es perjudicar la desconexión digital y por otro lado, eso, perjudicar la ley de protección de datos e intimidad de la persona. Entonces, pues aquí los jueces lo que valoran son los criterios habituales de análisis. Frecuencia de las comunicaciones, ¿vale? No todo blanco ni en negro, quiere decir que no es que solo sea un caso puntual o caso esporádico, sino que hay una comunicación frecuente y es algo como muy habitual. El canal utilizado también valoran los jueces, pues cuando se trata de un canal de comunicación oficial o no oficial, el horario y el contexto, la existencia del protocolo o procedimiento documentado y, por supuesto, la formación a mandos y plantilla. Cada vez están valorando más esto, ¿no? Que haya formación a mandos, intermedios y a plantilla. El gran error empresarial es creer que el protocolo es suficiente. Pues aquí es donde falla la mayoría de las empresas, por no decir el 90 de los casos que hemos encontrado donde ha habido una brecha en desconexión digital, pues creer que tener el protocolo ya es suficiente. Ese es el mayor error. ¿Pero qué nos enseñan los casos reales? Bueno, pues no os preocupéis porque los casos reales nos dicen que una buena implantación correcta, con formación y reglas claras, esto se puede evitar. Aquí ya vamos a profundizar del protocolo, ¿vale? Lo que es el procedimiento que se documenta, pero que después hay que implantar, no dejarlo solo en el documento. Vamos a hablar un poco, pues adentrarnos un poco de lo que tendría que tener este protocolo. ¿Qué no es un buen protocolo? Los errores habituales, pues lo que ya hemos comentado, documentos genéricos copiados, falta de adaptación a la empresa, lenguaje jurídico sin operativa, desconocido por la plantilla y sin información ni seguimiento. No se puede tener un documento genérico porque todas las empresas no son iguales, todos los contextos no son iguales y e incluso todos los puestos de trabajo y funciones dentro de una misma empresa tampoco son iguales. Por lo tanto, todas las empresas tienen que tener un protocolo adaptado a lo que es la realidad de la empresa. En nuestro caso, cuando hacemos un protocolo de desconexión digital, lo primero que hacemos es pues, entrevistarnos con la persona de contacto de la empresa y hacerles un cuestionario o una entrevista en profundidad para entender lo que es el contexto, saber cuáles son los tipos de puestos, de jornadas, de horarios y bueno, cómo lo tienen todo procedimentado. ¿Por qué? Para poderlo aplicar a la plantilla y a todos los puestos y jornadas que tengan en la empresa. Es muy importante porque si nos centramos solo en un documento genérico, no sería válido, por ejemplo, por poner un ejemplo de dos empresas, no es lo mismo una empresa que fabrique iluminación LED, ¿vale? Que a lo mejor la plantilla con más conexión digital, lo que es los puestos donde están más digitalizados, pueden ser administración o puestos de oficina, ya que la parte técnica pues no tienen tanta conexión con lo que es la comunicación digital. Sin embargo, un contexto como un centro educativo, pues sí que tienen algo más, sobre todo en comunicación con el contexto educativo, como puede ser con familias, con profesorado, alumnado, bueno, y toda la comunicación que haya, bueno, todo un protocolo en una empresa de iluminación LED no es la misma, no puede ser el mismo que un protocolo en un centro educativo, totalmente diferente, con seguramente horarios diferentes y funciones diferentes. Por lo tanto, esto es muy importante aplicar a cada contexto. Aquí os vamos a enseñar qué contenido mínimo obligatorio debería tener ese protocolo, ese procedimiento. Los elementos esenciales son un objeto y alcance del protocolo, ámbito de aplicación, definición del derecho a la desconexión, referencia a la normativa para saber entender en qué contexto y de dónde partimos, y compromiso empresarial. Esto es fundamental. Aún así, aunque tenga este contenido mínimo legal,
esto no solo garantiza la aplicación real, sino pues bueno, una buena implantación. Reglas claras y operativas. ¿Cómo se ejerce el derecho a la desconexión digital? Pues aquí os ponemos cuatro ejemplos o consejos específicos en el que dice, pues franjas horarios de no contacto, canales de comunicación permitidos, supuestos excepcionales justificados y criterios de urgencia real. A mí esto me gusta, ¿por qué? Porque la clave está en definir qué es urgente y qué no es urgente, porque si todo es urgente, al final nada lo es. Entonces es importante dentro del protocolo eh, asegurar que o sea, lo que quiero decir es que cuando haya un supuesto excepcional, cuando haya algo excepcional, pues bueno, que esté procedimentado y justificado. En nuestro caso lo podemos explicar, por ejemplo, en nuestro contexto, para haceros una idea, cuando a lo mejor tenemos un proyecto que depende de una licitación que tiene una temporalidad limitada, o cuando le viene un requerimiento sobre, por ejemplo, un plan de igualdad, un requerimiento de plan de igualdad que tiene 10 días para subsanarlo. O, bueno, pues al final el tiempo, hay casos excepcionales en el que si por lo que sea estás organizado, tienes una organización con tu trabajo y te sale algo excepcional que tengas que dedicarle algo más fuera de lo que es el horario que ya está establecido, pues bueno, está justificado en ese sentido. El problema es cuando son muchos casos excepcionales y al final se convierte en una rutina. Pues ahí es donde hay que tener claro cómo organizarlo según qué contexto y según qué funciones para que no no termine perjudicando el horario, la vida, digamos, social y los momentos de descanso de las personas trabajadoras. Eh, Colectivos y casuísticas, esto es importante, adaptación a la realidad de la empresa. En el protocolo de desconexión digital, en este procedimiento, hay que tener en cuenta que cuáles son las funciones de los mandos y el personal directivo. Hay que tener en cuenta lo que son teletrabajo, no es lo mismo la desconexión digital, un trabajo que haya teletrabajo o unas funciones de teletrabajo o la desconexión digital en una oficina, las guardias y los turnos y las vacaciones y las bajas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que es el procedimiento de desconexión digital. Formación y sensibilización. Esto es fundamental y ya tanto Inspección como los tribunales lo están considerando, que haya formación a la plantilla, a toda la plantilla y sobre todo a mandos intermedios. Primero una formación inicial cuando se está haciendo el procedimiento, después una sensibilización periódica, también adaptada a los cambios sociales y el contexto laboral. Y eso, especialmente con los mandos intermedios, porque es donde se detecta que hay más infracciones y evidencias documentadas. Esto también es muy importante porque hay que tener evidencia de que ha habido formación y hay que tener evidencia de que se está haciendo un seguimiento de estos cambios. ¿Cómo demostrar que se aplica? Pues esto es como cualquier otro tipo de norma, ¿vale? Otro tipo de normativas que se implantan. Por ejemplo, aquí lo relaciono con el ámbito de igualdad. Cuando se implanta un plan de igualdad, después tienes que hacer un seguimiento para saber el nivel de cumplimiento de las medidas que se han negociado. Pues en este caso sería exactamente lo mismo, con la diferencia de que esto no se registra, sino que bueno, se aplica, se implanta a la empresa como un cumplimiento normativo, pero igualmente cuando una vez que se implante hay que hacer un seguimiento de que se está implantando correctamente, habiendo una comunicación interna, registro de acciones formativas, indicadores de seguimiento y revisión periódica del protocolo, ¿vale? Para ir constantemente pues detectando si hay, bueno, pues si en el protocolo inicial que se hizo con el seguimiento se ha detectado que hay pequeñas incidencias, pequeñas brechas o cosas que no se controlan, pues en esa revisión periódica se va mejorando para poder hacer una mejor aplicación del protocolo. Por lo tanto, un buen protocolo es un sistema, es documento, formación, aplicación y, por supuesto, evidencias. Y ahora vamos a lo que es la implantación del protocolo. ¿Vale? Una vez que ya tenemos el documento, lo vamos a implantar.
¿Cómo lo implantamos? Cuando haya la implantación, evidentemente, pues lo que hemos dicho antes, no ha habido diagnóstico previo, es decir, no se ha creado un protocolo acorde a lo que es la realidad de la empresa. Ha habido ausencia de liderazgo interno, ¿vale? Esto es muy importante porque al final, si hay liderazgo, lo que hace la persona que lidera, el resto también lo lleva, ¿no? En concienciación. Desconocimiento de los mandos por no haber formación y falta de seguimiento. Estas son las cosas que más se dan cuando ha habido problemas y no se ha implantado correctamente. Pero como todas las cosas que se implantan, hay fases, ¿vale? Y como hemos dicho, en este caso la fase 1 es el diagnóstico, que hay que conocer primero la realidad de la empresa para poder aplicar el protocolo, saber qué canales son los de comunicación utilizados, cuidado con los que no son oficiales, horarios reales de contacto, colectivos con mayor exposición a una posible brecha de conexión digital y cultura organizativa. Esto es muy importante que haya una cultura organizativa sensibilizada para que este derecho pues, se aplique correctamente. Diseño adaptado, protocolo a la medida, pues adaptación al sector y tamaño y a las funciones de cada puesto, definición de reglas claras, inclusión excepcionales reales, pero inclusión excepcionales cuando de verdad sea algo excepcional y un lenguaje comprensible. Es importante que el protocolo tenga un lenguaje pues, que esté adaptado a toda la plantilla y que lo pueda entender pues todo el contexto laboral. Esto es una de las cosas que comentamos al principio. Y es muy importante, la audiencia y validación, participación de la RLT, la representación legal de personas trabajadoras. Un protocolo tiene que tener las, digamos, aportaciones de la representación legal, porque es importante que no sea un documento unilateral por ejemplo, digamos, el equipo directivo o el equipo de recursos humanos, sino que tenga en cuenta la realidad de todas las personas de la plantilla. Por eso es importante que haya una audiencia previa, la recogida de aportaciones, que haya actas y evidencias de reuniones o en este sentido, cómo poder recoger las aportaciones y una aprobación final. ¿Vale? Esta norma, a diferencia de otras normas, no se tiene que registrar ni nada, pero al igualmente tiene que tener ese procedimiento para poder recoger toda la información necesaria para crear un protocolo acorde a la realidad de la empresa. Por eso es muy importante que que la representación legal, en el caso de que hubiera en la empresa, participe en esta implantación del protocolo para recoger la realidad de toda la plantilla y la representación legal pues, al final son quienes representan a la parte del personal laboral. Por lo tanto, esto es importante y también lo revisan mucho en inspección, que no sea un documento unilateral por parte de dirección, ni que sea una política digamos, se obligue por una parte de la empresa y no se tenga en cuenta todas las partes. Fase 4, implantación pues, del papel a la práctica. Como ya hemos comentado, una vez que ya se crea lo que es el papel, el documento, que al final esto es, pues bueno, como plasmar dentro de un documento el procedimiento de la política de desconexión digital. Y de ahí lo primero que se tiene que hacer es comunicar a la plantilla, ¿vale? Comunicar la comunicación interna clara, formación específica mando, y que se integre tanto prevención de riesgos laborales y recursos humanos, ¿vale? Que esté conectado pues, con todo ese contexto, equipo, independientemente también del número de personas trabajadoras, pero bueno, igualmente, porque hay empresas que no tienen un equipo de recursos humanos, pero bueno, todo adaptado a cada contexto. Fase 5, seguimiento, control y mejora continua. Pues bueno, como hemos comentado, que haya unos indicadores de uso, detección de incidencias, medidas correctoras y revisión periódica. Todo esto se recoge si hay un seguimiento. Se puede hacer cada 6 meses, cada año, depende de la realidad de la empresa, pero que haya siempre un seguimiento claro de cómo se ha podido aplicar el protocolo. La clave del éxito es acompañamiento continuo, ¿no?
implantar no es solo un acto puntual, sino es un proceso. Y todo eso además relacionado pues con los cambios que hay siempre en un entorno laboral. Vale, pues esto es un poco repetir lo que hemos dicho antes, ¿vale? Casos reales de incumplimiento. ¿Por qué hablar de sanciones? Que no es alarmismo, en realidad hay sanciones, hay casos, hay hay noticias, hay artículos de prensa en el que se habla de casos ya resueltos, sanciones económicas, indemnizaciones e impactos reputacionales. Y estos casos reales, pues como os comentamos antes, son tres casos muy comunes. Hay otro tipo de casos más, digamos, específicos, porque casuísticas más específicas, pero los casos más comunes son el de correo fuera de horario, ¿vale? Que no se trata de solo uno puntual, sino de una comunicación reiterada y una expectativa implícita de respuesta. El contacto durante una baja, que esto la ley lo tenemos claro y los tribunales lo tenemos claro, el contacto debe ser cero y tiene que ser una circunstancia excepcional bastante justificada para que se dé esa comunicación. Y lo de los WhatsApp y los móviles personales es algo muy común en muchas empresas, tanto incluso públicas como privadas. Se usan mucho los canales de comunicaciones no oficiales y se tira mucho de estos canales vulnerando el derecho a la desconexión digital. ¿Qué fallo en todos los casos? Pues lo que hemos hablado antes, falta de protocolo de aplicación, ausencia de formación, normalización del contacto y falta de evidencia de la implantación que debería de estar. El problema empieza mucho antes, es decir, la sanción al final es una consecuencia final. Y casos de éxito. ¿Qué hacen bien las empresas que funcionan? Pues claves comunes, reglas claras y conocidas, compromiso de la dirección, formación continua y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Estos son claves comunes de empresas que sí funcionan en desconexión digital. Medidas técnicas. Cuando la tecnología ayuda, pues restricción de envío fuera de horario. Aquí tengo que hacer un inciso. Cuidado con los correos programados, ¿vale? Que se tira mucho de correos programados, pero eso también al final es una vulnerabilización de la desconexión digital y también hay muchos errores y muchos fallos cuando se producen este tipo de cosas. Pero bueno, al final ayuda y no ayuda, ¿no? Si se usa este tipo de mecanismos de correos programados, pero bueno, igualmente teniendo una clara organización de la jornada laboral, pues bueno, se puede usar y te ayuda a mucho a lo que es organizarte. Pero hay que tener clara una restricción de envío fuera de horario dentro de la empresa, mensajes automáticos de aviso, sistema de priorización real y canales diferenciados para urgencia, ¿vale? Cuando exista una urgencia real justificada y procedimentada, bueno, pues que esté claramente diferenciado cuál es el canal que se da. Buenas prácticas reales, ejemplos aplicables, mensajes diferidos, no respuestas fuera de jornada, liderazgo con el ejemplo y respeto a las vacaciones y bajas. Estos son ejemplos aplicables que se dan cuando hay buenas prácticas reales. Beneficios visibles, ¿qué ganan las empresas? Menos conflicto, mejor clima laboral, reducción del riesgo legal y mayor compromiso del equipo. ¿Vale? Esto es claro de los casos de éxito y buenas prácticas. La desconexión bien gestionada suma, cumplir la norma también mejora la organización. Y así, bueno, pues, no sé si me he enrollado mucho, pero bueno, a efectos de conclusión general, la desconexión digital no es solo un derecho legal, es una herramienta para proteger la salud, la cohesión familiar y la sostenibilidad organizativa. Cumplirla con sentido y evidencia no solo evita sanciones, sino que mejora la vida de las personas y la eficacia de las empresas. Y bueno, aquí tenemos un pequeño, no sé si nos da tiempo a verlo, no sé, Marta. Sandra. Un minuto o dos, no es muy largo. ¿Vale? Esto es un poco relacionado con bueno, los efectos que tiene la digitalización en la vida personal y después esto también pues perjudica en la vida laboral. Y al revés. Esto está conectado. No sé si me deja. Ah, pues no me deja, ¿no? Eh, permitir.
No sé si a lo mejor puedo. Mientras tanto, invitamos a las personas que quieran hacer alguna pregunta, ¿vale? A hacerla mediante el chat. Estoy intentando. Vale, vale. Bueno, es un. La verdad que lo que has comentado no retrata mucho la vida diaria, ¿no? De, bueno, pues de las empresas y de las personas trabajadoras, ¿no? Que bueno, pues al final eh, no es difícil separar pues los tiempos, los espacios, respetar a los demás. Así que nada, vamos a ver. ¿Tenemos alguna duda? No sé si vas a poder poner el vídeo, Sandra. ¿Se ha quedado Sandra congelada? ¿O yo? A ver, a ver. Sandra se nos ha quedado congelada. Creo que va a volver. Vale, vale. Bueno, y hay algunas preguntas, a ver si vuelve, que nos pueda contestar. Vale. Ok, va a entrar. Vale, vale, se le ha vuelto a reiniciar, se le ha reiniciado el ordenador. Bueno, yo mientras voy a abrir aquí un poco, sin tener conocimientos específicos, voy a abrir aquí un poco de debate o de información, ¿no? Es decir, cuando David, yo una cosa a mí que también me ha llamado la atención, porque es verdad que yo soy una persona pues que tiene a veces unos horarios un poco raros de trabajo. Entonces, bueno, pues sobre todo, al final el teletrabajo, pues eso, es flexibilidad, nos permite conciliar y bueno, pues hay veces que dices, bueno, pues yo prefiero trabajar temprano o tarde o lo que sea y contestar correos. Y bueno, pues dice, ¿no? Pues ha hablado de que el correo programado podría ser vulnerable, ¿no? Entonces, yo lo he entendido, yo quizá lo he entendido como vulnerable hacia la persona que lo envía, ¿no? Es decir, al final tenemos una herramienta para trabajar a deshoras, para trabajar los fines de semana, para no desconectarnos, ¿de acuerdo? Para trabajar y que, bueno, pues que parezca que estamos trabajando en nuestro horario laboral habitual, ¿no? Entonces, yo creo que más bien esa vulnerabilidad no va respecto de quien recibe el correo electrónico, sino por respecto de quien lo envía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso entiendo que ha sido por ahí. Yo creo que a Sandra con la cuestión esta de poner el vídeo se le ha cortado. Luego, Carlos aquí hace una consulta también que quizá habla de, ¿no? De que si los trabajadores de la empresa sin conocimiento de dirección utilizan el WhatsApp como herramienta para hablar entre sí, lo utilizan para uso laboral, ¿qué medidas puede poner la empresa más allá de las políticas? Yo ahí no sé qué contestar, pero luego dice que por otro lado el mero hecho de entrar en el grupo de WhatsApp no se considera una aceptación válida. Pues ahí creo que también hay algún inconveniente porque hay personas que tienen configurado, ¿no? La aceptación del grupo de WhatsApp para ingresar a cualquier grupo, ¿no? O sea, o hay personas que tienen que acceder mediante
mediante una invitación, ¿no? Eso creo que hay una configuración ahí en ese sentido, ¿no? Pero se supone, bueno, pues entiendo que si tú entras, y ahí también los grupos de WhatsApp va a depender mucho, creo, ¿no? También si son teléfonos de trabajo, teléfonos o teléfonos personales. No sé si vamos a esperar 3 minutos a ver si Sandra puede acceder. Hola, ¿me escucháis? Ahora, bien, sí, te escuchamos. No toques mucho más ni cámara ni nada, sino que te escuchemos es suficiente, Sandra. Claro, yo no sé, creo que directamente mi ordenador ha querido desconectar digitalmente. Digitalmente, se la toma al pie de la letra, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ha sido así, ha sido así. Así Bueno, que, bueno, pues mira, si te parece que nos quedan ahí 3 minutillos, vamos a contestar algunas preguntas rápidas. vale. Vale, Luis nos pregunta que si somos una empresa pyme y no tienen RLT, ¿pasa algo en los puntos de documentos que comentabas? No, para nada, porque bueno, como esta normativa es obligatoria para todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, simplemente aplicar con sentido y coherencia esta normativa, teniendo en cuenta, pues bueno, pues a toda la plantilla. En el caso de que, por ejemplo, no hubiera RLT, yo aconsejaría algún tipo de cuestionario previo, recoger inquietudes bueno, situaciones en las que se encuentra la plantilla pero bueno, no necesariamente tienes que invitar a sindicatos ni nada para participar, simplemente que se intente que no sea un documento unilateral, sino que sea eso, pues teniendo en cuenta todo el contexto y teniendo en cuenta pues todas las partes de la empresa. Ok, No sé perfecto. si te he respondido. Sí, aquí había una pregunta también muy parecida por parte de Ujú. Silvia, ¿no? Que decía que si la participación en la ORLT era obligatoria, que dónde figuraba esa obligación, ¿vale? Que ya entendía que era recomendatoria, pero que quisiera saber si es obligatorio. De acuerdo. Luego decía, hemos intentado ahí hablar un poco sobre ello, pero dice, Carlos pregunta que si trabajadores de la empresa sin conocimiento de la dirección utilizan WhatsApp como herramienta para hablar entre sí y lo utilizan para uso laboral, ¿qué medidas puede poner la empresa más allá de política? Por otro lado, ¿el mero hecho de entrar en el grupo de WhatsApp no se considera una aceptación válida? Sí, a ver, que se use WhatsApp como tal no es que sea un incumplimiento ni que esté ilegal, nada. Es simplemente, bueno, pues que quede claro en las empresas cuál es la comunicación oficial o no dentro del entorno laboral. Si lo hacen lo que es los trabajadores de manera voluntaria por su parte y hablan de trabajo en ese sentido, bueno, pues si es al final como una costumbre, bueno, siempre es importante que quizá la empresa lo sepa, ¿no? De que se está haciendo ese uso o para que quede es procedimentado, simplemente pues para que quede claro, pues mira, se está usando este canal y lo estamos haciendo en horario que no es laboral, bueno, porque de manera voluntaria y tal. Sí que es importante que las empresas pongan limitaciones en ese sentido para que, bueno, para que no se produzca al final, pues eso, el sobreesfuerzo laboral de estar trabajando a los horarios que no debería. Entonces, bueno, es simplemente aplicar un poco de sentido común y coherencia en este sentido y que quede procedimentado. Que como tal no es que no que sea algo ilegal, o como se puede usar, pero mientras que quede procedimentado bueno, y se intente buscar una vía oficial o aplicar lo que es el horario, pues no habría ningún tipo de problema. Que no quiere decir que porque se esté usando vaya una sanción contra ustedes, a no ser que así quede procedimentado en el protocolo. Si en el protocolo se ha acordado todas las partes de la empresa de que usar una comunicación no oficial y en horario fuera laboral sea motivo de sanción porque así lo han especificado como un límite, pues entonces sí sería, pero como tal la normativa no te lo dice, simplemente es pues, adaptar el contexto laboral pues a cada realidad. Vale, perfecto. Bueno, una de las cosas también que habíamos comentado, que a mí me chocó también cuando lo comentaste, era que por qué el correo programado podría ser vulnerable. No, claro, es la práctica del correo programado, no es como tal que sea, o sea,
la táctica reiterada del correo programado. Si tú a lo mejor tienes un horario de 9 a 6, ¿vale? Y de 9 a 6 a las 8 te has acordado de que no has enviado un correo y dices, bueno, pues lo voy a programar, pero lo haces como algo excepcional, vale. Si lo haces como algo ya o sea, reiterado, como una costumbre, es ahí de donde digo el peligro de vulnerabilidad, porque estás tirando de esa herramienta que está claro que es una ayuda, ¿no? Que sirve para poner los correos programados y organizarte, ¿no? Ya he hecho una tarea y como me organizo y la programo para tal día porque tal, vale, está bien para organizar, simplemente hay que tener cuidado con su uso porque sí que puede ser una vulnerabilidad si al final lo estamos constantemente eh, usando. Si tenemos una limitación de horario, de comunicación fuera de horario y estamos usando ese correo programado, no se demuestra realmente que está fuera de horario. Entonces, por eso digo lo de cuidado, ¿no? Simplemente la concienciación y la sensibilización de que para un uso organizativo está genial, pero no para poder quitar, bueno, para usarlo eso, fuera de horario laboral o sobreesfuerzo, en un sobreesfuerzo de otras horas que no son. Así más o Perfecto. menos lo he explicado. Es lo que habíamos supuesto. Y bueno, vamos a ir con la última pregunta por parte de Mari Carmen, que dice que si tenemos un servicio de guardias remuneradas que empiezan al acabar el horario laboral y son semanales y variables entre el grupo de técnicos, hay que aterrizar esta circunstancia en el protocolo, es decir, las guardias extras fuera de horario y todas esas cosas que bueno, Claro, sí. que Claro, claro, sí. Lo que son los protocolos, la desconexión, la normativa, no te está indicando que no se puede comunicar fuera por ejemplo, de 9 a 3 o de 9 a 6 y ya es fuera, ¿no? Que cada circunstancia, cada contexto laboral es diferente. Por ejemplo, hay empresas que hay de seguridad, por ejemplo, que trabajan los fines de semana en centros comerciales y a lo mejor tienen que comunicar, pues bueno, una baja en un viernes por la noche o un sábado. Entonces, hay casos que, bueno, pues son casuísticas que depende de qué contexto laboral, pues mm, si se da ese caso, pero bueno, mientras que quede procedimentado dentro del documento, pues sería válido igualmente. perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias, Sandra. Gracias por tu participación. La verdad es que se le saca rendimiento a esto de la desconexión digital y hay muchos aspectos que desconocíamos y que hay que tratar y que trabajar. Y bueno, pues nada, gracias a todos. Nosotros también cumpliendo con nuestro horario, desconectamos ahora a las 11. Y bueno, pues cualquier duda, consulta, información que necesitéis, ya sabéis nuestros correos y podéis dirigiros a nosotros para poder ayudaros en este proceso. Muchísimas gracias, Sandra, a Elena Muchas gracias también a y ustedes. nos vemos en otro webinar. Gracias. Gracias, hasta luego.